Todos amamos la magia del cine de oro, pero detrás de la sonrisa del galán y la lágrima de la dama se escondían demonios muy reales. Estamos acostumbrados a idealizar esa época. La imaginamos como un mundo de caballeros impecables y divas elegantes, un mundo donde el talento y el honor siempre prevalecían. Pero esa es solo una cara de la moneda. Detrás de cámaras, lejos de los reflectores, hervían pasiones que no aparecían en los guiones. Alcohol, temperamentos explosivos, soberbia, peleas en el set y secretos que la industria guardaba celosamente. Hoy nos adentraremos en el corazón de las tinieblas. Contaremos las historias de las estrellas más difíciles de la época de oro. De los genios con los que era imposible trabajar. De los hombres cuyo personaje en pantalla no estaba tan lejos de su turbulenta realidad. Este no es un intento de manchar a los ídolos. Es un intento de comprenderlos. De entender a los seres humanos complejos, imperfectos, pero no por ello menos geniales, que construyeron nuestra cinematografía sobre los cimientos no solo del talento, sino también de sus propios vicios. Prepárense para la verdad incómoda. Estas son las historias que el Hollywood de aquella época nunca se habría atrevido a contar. En el panteón de los grandes cómicos de la época de oro, hay nombres que brillan como diamantes. Pero también hay otros cuyo brillo fue trágicamente extinguido por sus propias manos. Quizás el ejemplo más vívido y triste es el de Armando Soto Lamarina, mejor conocido por su apodo de batalla, El Chicote. En la pantalla, El Chicote era un maestro. Un actor cómico talentosísimo, el Patiño o Patiño perfecto. Poseía un sentido innato del ritmo, su timín cómico era impecable. Podía ser gracioso, conmovedor, leal. Compartió pantalla con las más grandes estrellas, desde Jorge Negrete hasta Pedro Infante, y nunca se perdió en su sombra. El público lo adoraba. Era ese amigo que todos querrían tener, divertido, un poco torpe, pero con un corazón de oro. Pero eso era solo la máscara. Cuando las cámaras se apagaban, el cómico alegre daba paso a otro hombre. Un hombre atormentado por dos demonios, el alcohol y una agresividad incontrolable. La historia de la carrera de Armando Soto Lamarina es una tragedia de autodestrucción. Su alcoholismo no era un simple rumor, era la dura realidad de los sets de filmación. A menudo llegaba a trabajar en estado de ebriedad, arruinando tomas, olvidando sus diálogos. Pero mucho peor era su comportamiento. El Chicote era famoso por su carácter explosivo. El más mínimo pretexto, una mirada de reojo o una palabra descuidada, podían provocarlo a pelear. La tensión entre él y sus colegas en el set era palpable. Directores y productores caminaban de puntillas, temiendo desatar su ira. Existen decenas de historias sobre sus altercados con trabajadores del equipo, otros actores e incluso con la policía. Era un hombre que primero golpeaba y después preguntaba. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, no de peleas de película, sino de riñas reales en cantinas y en la calle. Este temperamento indomable no era solo un rasgo de carácter, se convirtió en el veneno que saboteó su carrera. Llegó un punto en que la industria simplemente se cansó de él. Ningún talento podía compensar los constantes problemas que creaba. Poco a poco, pero de forma implacable, fue puesto en una lista negra no oficial. Los productores dejaron de contratarlo. Los grandes directores que alguna vez valoraron su talento ya no querían correr el riesgo. Su carrera, que prometía ser legendaria, se fue en picada. Terminó sus días actuando en películas de segunda y luchando contra las consecuencias de su estilo de vida. El Chicote es el ejemplo más aleccionador de cómo el genio puede ser aniquilado cuando los demonios internos son más fuertes que el talento. Pudo haber sido uno de los más grandes, pero en su lugar se convirtió en una advertencia. Jorge Negrete. El charro cantor. Este mismo apodo evoca una imagen de honor, dignidad e impecabilidad. En la pantalla, era la encarnación del mexicano ideal, viril, noble, con una potente voz de ópera y modales de aristócrata. No era solo un actor, era un líder, el fundador y dirigente del sindicato de actores, la ANDA, una figura de autoridad monumental. Su imagen pública fue cuidadosamente construida y era casi perfecta. Era un símbolo del orden, de la tradición y del arte clásico. Pero detrás de esta fachada del caballero perfecto se escondía un hombre mucho más complejo y contradictorio. Un hombre cuya soberbia y autoritarismo eran tan grandes como su talento. Jorge Negrete era conocido por su carácter extremadamente fuerte. Era orgulloso hasta la arrogancia, inmensamente competitivo y no toleraba que su autoridad fuera cuestionada. A diferencia de la agresividad impulsiva de El Chicote, el carácter de Negrete era frío, calculador y dominante. Cuando entraba en una habitación, todos sabían quién estaba al mando. Pero la ilustración más clara de su compleja naturaleza es su legendaria enemistad con otro ícono de la época, Mario Moreno Cantinflas.
Esta versión no era una simple rivalidad profesional. Era un choque de visiones del mundo, de ideologías y de personalidades. Negrete, con su formación clásica, su canto operístico, su enfoque serio del arte, veía a Cantinflas como un advenedizo. Veía en él a un cómico surgido del pueblo, un improvisador que, en su opinión, carecía de verdadero peso artístico, pero que gozaba de una popularidad e influencia arrolladoras. Sus enfrentamientos dentro del sindicato de la ANDA pasaron a la historia. Negrete representaba el ala conservadora y académica, mientras que Cantinflas era el líder de una facción más liberal y popular. Sus disputas eran feroces. Se dice que Negrete no soportaba a Cantinflas, considerándolo una amenaza no solo para su popularidad, sino para su visión de lo que debía ser el arte mexicano. No podía aceptar que el peladito que hablaba un lenguaje sin sentido tuviera más influencia en las masas que él, el charro cantor. Esta enemistad revela al verdadero Jorge Negrete. No solo al héroe noble, sino a un hombre complejo, orgulloso, impulsado no solo por el amor al arte, sino también por los celos, la ambición y, quizás, la inseguridad ante un fenómeno que no podía entender ni controlar. No era un chico malo en el sentido tradicional, pero su voluntad de hierro y su intolerancia a los rivales lo convertían en una figura extremadamente difícil y autoritaria detrás de cámaras. Si hablamos de figuras más grandes que la vida misma, el nombre de Emilio el Indio Fernández se yergue por encima de muchos. Él no solo fue parte de la época de oro. Él la creó. Como director, definió la estética misma del cine mexicano, su lenguaje visual, su alcance épico. Películas como María Candelaria, Enamorada, La Perla, no son solo clásicos, son obras maestras mundiales. En la pantalla como actor, era la encarnación del macho mexicano, rudo, con rasgos indígenas, silencioso pero listo para estallar en cualquier momento. Y resultó que este personaje de la pantalla era aterradoramente cercano a la realidad. Emilio Fernández era un genio. De eso no hay duda. Pero también era un tirano. Su comportamiento en el set de filmación se convirtió en leyenda. Poseía lo que se llamaba un espíritu aguerrido, que en la práctica se traducía en modales dictatoriales. Exigía a sus actores y a su equipo una sumisión absoluta e incondicional. Gritaba, insultaba, humillaba. Trabajar con él era una verdadera prueba de resistencia. Existe la famosa historia de cómo supuestamente le disparó a un crítico que escribió negativamente sobre una de sus películas. Sea verdad o mito, ya no importa. Lo importante es que la historia encajaba perfectamente con su imagen de hombre con el que era mejor no meterse. Llevaba constantemente una pistola consigo y no dudaba en mostrarla para persuadir a sus colegas. Su biografía solo añade color a esta imagen de rebelde. En su juventud, participó en el movimiento revolucionario, fue encarcelado y protagonizó una audaz fuga. No era un hombre que se sometiera a las reglas. Creaba las suyas propias. La paradoja de Emilio Fernández es que su tiranía y su genialidad parecían provenir de la misma fuente, su pasión feroz e indomable. La misma pasión que lo llevaba a buscar el encuadre perfecto, la luz perfecta, la emoción perfecta de un actor, también lo hacía insoportable para quienes lo rodeaban. Exigía de los demás la misma obsesión que lo consumía a él. Muchos grandes actores, incluyendo a Dolores del Río y Pedro Armendáriz, crearon sus mejores obras bajo su dirección, pero a menudo recordaban la experiencia como una tortura psicológica. Emilio el Indio Fernández es el ejemplo más claro del genio tiránico, un hombre cuyo arte era tan grande como su crueldad. La época de oro también tuvo sus susurros, sus secretos a voces que rara vez se publicaban en la prensa. Detrás de la imagen idealizada de la época se escondía una cultura de machismo donde comportamientos que hoy provocarían un escándalo eran considerados la norma. En este contexto, existía toda una categoría de actores que tenían una reputación bien ganada de Don Juanes o, para decirlo más directamente, de acosadores. Eran hombres que usaban su posición y su fama para conseguir a las mujeres, a menudo sin aceptar un no por respuesta. Nombres que surgen con frecuencia en las crónicas más sensacionalistas de la época incluyen a actores como Rafael Banquels o Ricardo del Valle. Eran conocidos por su comportamiento insistente y, a veces, agresivo hacia las actrices jóvenes. En una era donde las mujeres en la industria tenían mucho menos poder y protección, rechazar a uno de estos galanes podía costar una carrera. Es importante abordar estas historias con cautela. Eran reputaciones secretas, basadas en rumores y testimonios que hoy son difíciles de verificar. Sin embargo, son una parte integral del complejo panorama de esa época. Muestran que detrás de la fachada de los héroes románticos de la pantalla, a menudo se escondían hombres cuyo comportamiento en la vida real distaba mucho de ser caballeroso. Este aspecto de la época de oro no invalida el talento de estos actores, pero añade otra capa a nuestra comprensión de los genios con fallas.
Muestra que el mundo idealizado que veíamos en el cine fue construido por personas con todas sus debilidades humanas, prejuicios y vicios. Estos son solo algunos de los secretos que se escondían detrás de las cámaras. Pero la historia no está completa. ¿Qué otra leyenda del cine de oro conoces que tenía una reputación difícil? ¿Qué historia has escuchado que nunca se atrevieron a contar? Comparte tus conocimientos en los comentarios y juntos armemos el verdadero y complejo rompecabezas de la época de oro.